Si es por la fama o por el reconocimiento, ya empezamos mal. Esos referentes, hay momentos en los que van a referenciarnos actitudes, pensamientos que no van a estar acorde a la palabra. Hola a todos nuestros renovados. Hoy iniciamos esta nueva sección, nuestro primer episodio del podcast R21. Un canal que queremos abrir para ustedes para que puedan fortalecer su vida espiritual con invitados especiales que pueden ayudar a diferentes ámbitos de su vida. Hoy, como es nuestro primer episodio, queremos hacer algo increíble y tenemos una súper invitada. En realidad, todos creo que estamos súper felices porque es una persona que nos llena de mucha felicidad, de mucho orgullo, directamente desde Barranquilla, abriendo nuestro podcast oficial, Cecia Ríos. Muchas gracias por invitarme aquí, de verdad que estoy muy feliz de compartir con ustedes, sobre todo porque ayer vivimos un tiempo muy increíble con el Señor y bueno, sé que este primer episodio es el comienzo de muchas cosas que Dios va a hacer a través de ustedes con este podcast. Amén, amén. En realidad estamos súper felices. Yo sé que después de otro podcast tenemos que, mejor dicho, traer súper invitados. Claro que sí. Dejaste la vara súper alto, imagínate a quién vamos a traer ahora. Sí, hay que orar, hay que orar. Claro que sí, para que abran puertas. Este podcast, Cecia, queríamos comentarte, lo queríamos hacer porque vemos de pronto muchas preguntas en nuestros jóvenes, en nuestros chicos, hasta en nuestras redes sociales hicieron preguntas para ti, porque tienen muchas dudas, muchos vacíos. Y se abre este podcast con el propósito de entender un poco más a Cristo, entender un poco más de las experiencias de las personas, de cómo llegaron a Cristo y cómo se fortalecen en ellos. Y este espacio, más que todo, es eso, responder esas dudas, responder esas preguntas y fortalecer esa vida espiritual, que creo que en algún momento nos ayuda a escuchar un video, un momentico de reflexión, de que una experiencia nos puede conectar un poco más con Cristo. Claro que Hoy queremos hablar de un tema súper interesante, pero antes de eso nos gustaría que nos comentes un poco de ti, que nos hables de quién es Cecia Ríos. Ok, bueno, eso es algo que es una difícil pregunta porque yo creo que nunca sé qué decir de mí, pero bueno, tengo 21 años, soy fisioterapeuta de profesión, nací en un hogar cristiano, toda la vida en la iglesia, siempre he servido en la alabanza, bueno, pasé por todos los ministerios, estuve en la danza, cuidé niños y finalmente estuve en la alabanza. Y bueno, luego de mi proceso, que ayer estuve hablando un poquito de mi testimonio, ahora mismo me dedico a predicar, a hablar del Señor, donde Él me envíe y también por redes sociales. Claro. Entonces creo que ahí entra también ese de creadora de contenido. Sí, influencer. Sí. ¿Y cómo te tomas la palabra influencer? Bueno, ya lo digerí hasta hace un poco de tiempo porque no me gustaba que me dijeran así, pero creo que es importante diferenciar un creador de contenido a un influencer y pues una persona que es influenciadora, es la que es capaz de influenciar consciente o inconscientemente, y creo que es lo que Dios, porque no soy yo, pero el Señor ha hecho a través de mis redes sociales, de mis talentos, de las habilidades que Él mismo me ha dado. Entonces, bueno, asumir la responsabilidad. Totalmente, porque Sí. es la responsabilidad de influenciar a los demás. Así es. Y más como a las personas que te refieres, que son jóvenes, adolescentes y preadolescentes. Pero sé que también te ven personas mayores, así que qué impacto. Y creo que también es como un apoyo para nosotros saber que también podemos impactar a diferentes edades, Claro y que nuestras palabras también pueden llegar a personas que nosotros decimos no somos merecedores de hablarle. Así es. Bueno, hablando de eso, por eso tenemos un tema interesante para este podcast, y es que queremos hablar de la fe auténtica en nosotros como cristianos, en redes sociales, pero también en nuestra vida cotidiana. Porque muchas veces somos algo en redes sociales, pero nuestra vida cotidiana también es difícil. Y más cuando combinamos la parte de cristianismo, porque siento que pasamos una etapa, creo que todos, donde no sabemos bien o nuestra identidad está un poco como confundida, por decirlo así, y es complicado como hablar de Dios por medio de nuestras redes sociales, pero también día a día. Sí. ¿Nos puedes de pronto explicar un poco de cómo ha sido tu experiencia en redes sociales para manejar esos malos comentarios
y que no se desvíe tu identidad en Cristo, pues, y también tu propósito. Ok, bueno, creo que el Señor sabe bien cuándo exponer a una persona y yo creo que precisamente por eso hay muchas personas que queriendo ser famosas no lo son y es precisamente porque creo que Dios es intencional en cuidar sus corazones. Lo principal y lo más importante es tener clara nuestra identidad, porque si tu identidad no está clara, cualquier cosa la va a corromper, sea mínima o máxima o lo que sea, cualquier cosa va a hacer titubear de lo que tú sabes que eres en el Señor. Entonces, lo más importante es que aprendamos a fortalecer nuestra identidad en Cristo, como tú lo decías, que somos hijos. Más allá de cualquier cosa, la primera característica o el primer adjetivo que debemos adquirir o en el que debemos estar muy enfocados y claros es en que somos hijos de Dios. Y a partir de ahí yo creo que el Señor se encarga de agregar talentos, cualidades o de pronto otras cosas que lo que hacen son como complementar lo principal y es que somos hijos de Dios. Claro, y creo que es diferente cuando, muchas veces me ha pasado de la parte personal, cuando no sentía que tenía una identidad, buscaba en otras personas, de pronto en mis amigos, en mis familiares, como que quién soy, cómo puedo reflejar a Cristo, o será que yo de verdad estoy reflejando a Cristo. Sí. Y es también creo que complicado nacer en un hogar cristiano, porque tú también buscas en qué puedo ser buena, de verdad si sigo a Jesús o amo a Jesús de la manera que quiero reflejarlo. Y cuando creo que te conectas con el Señor y buscas en la intimidad, ya el Señor te da una identidad y puedes reflejarlo. Así es. Porque yo pensé que era una persona completamente diferente hasta que tuve mi identidad con Cristo y me pude dar cuenta de que era buena o cómo podía servir o lo demás. Pero todo era porque me metí en intimidad con Él. Sí. Pero no era como porque vengo a la iglesia o porque mis amigos me ayudan. Así es. Creo que lo único que hace eso es alejar a uno más de su identidad. Así es, completamente. Entonces, me gustaría saber cómo entendiste tú tu llamado a Dios para que fuera tan fuerte de que ningún comentario te hiciera retroceder. Bueno, yo creo que algo que aquí ocurrió que me hizo como tener convicción en lo que Dios estaba haciendo es que fue algo que nació del corazón de Dios. Yo siempre aclaro y me gusta hacer la claridad porque me llegan muchos mensajes como de personas que dicen, ay, quiero empezar a crear contenido cristiano, pero no sé cómo hacerlo. Y yo digo, bueno, ahí hay que evaluar cuáles son las motivaciones de tu corazón, porque si es por la fama o por el reconocimiento, ya empezamos mal. Entonces, todo este tema de crear contenido y de, pues, no sé, todo lo referente a esto, nació del corazón de Dios porque yo nunca quise serlo. O sea, yo creo que incluso en otro podcast también que me estuvieran haciendo esta pregunta, me preguntaron eso mismo y yo dije que yo me burlaba de las TikTokers. O sea, para mí era algo como ridículo, o sea, como todo ese tema de ser influencer y demás, porque digamos que en ese tiempo había muchas, y aún las hay, muchas personas vacías que, digamos, muestran una vida en redes sociales, pero por dentro es completamente diferente. Con esto no quiere decir que yo esté llena y que todo sea perfecto, como a veces parece en redes sociales, pero sí tratar de ser lo más genuina posible. Entonces, la convicción, volviendo al punto, la convicción del llamado estuvo desde el momento en que yo me di cuenta que no fue algo que yo quería, sino que Dios quería. Y conforme yo me fui alineando a la voluntad de Dios, mis deseos fueron cambiando. Entonces, lo que antes no quería, empecé a quererlo, pero porque Él lo quería primero que yo. No sé si me hago entender. Sí, súper. Pero es que creo que se alinea mucho a lo que predicabas ayer. Sí. Y si alguno quiere ver esa prédica, nos pueden seguir por medio de nuestras redes sociales en @R21Cincelejo. Va a estar esa súper prédica que en realidad siento que a veces callamos como al Espíritu Santo, como a Dios, cuando el Señor nos está diciendo, haz esto, pero uno se desvía. Sí. Me pasó algo interesante ayer en la prédica, y cuando hiciste la pregunta que era, ¿cuál es tu sueño? Inmediatamente yo iba a decir mi sueño, porque yo dije, obviamente yo lo tengo claro, ¿cuál es mi sueño? ¿Cuál es? Mi sueño, obviamente, es graduarme de fonoaudiología. Okay. Estoy estudiando en mi último semestre, y pues mi sueño es ser una excelente fonoaudióloga, pero yo con mi super plan, pero sentí como una voz, obviamente uno sabe cuál es esa voz,
aplacó ese sueño y no me dejó ni siquiera decirlo. Wow. Y me dijo el que él tenía para mí. Tremendo. Entonces fue como, bueno, bueno, yo no importa ese sueño, Señor, sino lo que tú tienes para Amén, mí. así Y creo es. que fue toda la noche peleando con ay, pero no lo reconsideras. Pero Señor, ¿estás seguro? sí, no, hombre, no crees que puedo ir por ahí Te con ese entiendo. sueño, pero me parece increíble el hecho de que su palabra es tan convincente que enseguida mi corazón fue, ¿en serio vas a dejar que otras cosas te distraigan? Sí, Entonces me encanta cómo tu corazón y tu mente se pueden conectar. claro que sí. Yo creo que esa palabra les va a llenar mucho su corazón porque nos ayuda a ponernos en contexto de qué queremos, cuál es nuestro sueño de verdad. Y algo que le pasa mucho a esta juventud, creo, es no entender qué puedo hacer en un futuro. Y justamente creo que de eso se encarga nuestra convención, que es el futuro es ahora, pero porque yo puedo hacer mis acciones desde ya. Así es. Bueno, hablando de ese futuro, me gustaría saber por qué crees que es importante que los jóvenes empiecen a hablar desde temprana edad de Dios y no cuando sea más grande. Bueno, precisamente lo que ayer les hablaba, de que no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Y también otra cosa que también ayer conversábamos y era algo que el Señor me hablaba, es que nosotros no solamente somos la generación que es más influenciable, sino también la más influyente. Y justo tú lo decías cuando iniciamos, de que nosotros somos los que ponemos modas, nosotros Claro. somos los que hacemos virales cosas, nosotros somos los más visibles, nosotros somos los que mandamos la parada, como quien diría. Entonces creo que ser sabios e inteligentes y también tener suficiente amor por la obra de Dios, por establecer su reino aquí en la tierra, de tal forma de que sin importar nuestra edad, asumamos la responsabilidad de reflejarlo a Él. Claro. Como lo dice Corintios, ser un reflejo de su gloria a través de la transformación del Espíritu en nosotros. Entonces, aprovechar como nuestra juventud, y creo que es algo que también para la gloria del Señor Él hace a través de mí, de que a mi corta edad Él impacta vidas sin importar el público. Pueden ser personas de mi edad, pueden ser personas menores o incluso personas mayores, pero es precisamente por eso, porque Él se ha encargado de darnos una gracia a toda esta nueva generación tan especial que hace que sin importar el rango de edades, simplemente influye. Claro, y creo que suena como cliché, pero muchas veces nos dicen lo mejor es entregar nuestra vida a Cristo, pero cuando lo experimentas, Sí. Es increíble. Yo creo que algo que me he encontrado con muchas personas es como que, ay, te felicito por a tan corta edad entregarle tu vida al Señor, porque ¿qué no hubiese dado yo para haber hecho lo mismo a tu edad? Entonces, estamos a tiempo. Todavía, yo siento que el cielo es el límite completamente y tenemos como un dicho con el pastor Isaac, que siempre él me dice, el cielo no es el límite. Entonces cuando estamos organizando un evento o lo demás, yo le digo, el cielo es el límite, él me dice, el cielo no es el límite. Entonces, de pronto si exageramos, es por eso. Pero creo que también lo hacemos con las generaciones. Por ejemplo, a mí, en lo personal, después de mucho tiempo me apasionan las generaciones y creo que fue por el proceso que también influyen nuestros padres en eso, pero también entender cómo nosotros vemos a las generaciones, cómo veo a mis amigos, cómo puedo influir en ellos. Y creo que eso cambia completamente la perspectiva de cómo yo puedo influir y de que no quiero ser igual, sino que quiero ser diferente y mostrarme así. Porque creo que eso se puede como unir con lo que decías en las redes sociales de ser auténticos también. ¿Cómo quiero yo ser auténtico por medio de las redes sociales si no muestro algo diferente con mis amigos, no digo algo diferente, sino que me uno a lo normal? Entonces, también creo que es esa falta de identidad. Creo que todas las preguntas se están como uniendo y respondiéndose. Bueno, hablando de eso, me gustaría saber qué errores comunes ves en los jóvenes cristianos de hoy que podemos corregir para vivir una fe más auténtica. Ok, buena pregunta, buena pregunta. Bueno, yo creo que a veces somos muy influenciables, pero es porque no filtramos de dónde viene esa influencia. Y nosotros somos muy fáciles de dejarnos llevar por apariencia, por cosas materiales, por asuntos, digamos, vanos o efímeros, y no colocamos como en una balanza lo realmente importante, que es que Jesús es nuestro ejemplo. A veces me dicen como que, ay, es que
tú eres un ejemplo para mí y yo siempre digo, porque se lo aprendí a una de mis líderes cuando estaba más adolescente y ella siempre me decía, nadie es un ejemplo. Tu ejemplo Claro. es Jesús, las personas son referentes, que es diferente. Entonces, siempre tener claro que Jesús es nuestro ejemplo y que las personas terrenales, nuestros líderes, pastores, amigos, influenciadores o no sé qué otra cantidad de personas son referentes y que esos referentes se van a equivocar. Esos referentes hay momentos en los que van a referenciarnos actitudes, pensamientos que no van a estar acorde a la palabra y ahí cuenta o vale mucho nuestra base y nuestro fundamento, nuestra roca que es Cristo y la palabra, todo llevarlo a la luz de la palabra y que todo lo que nosotros podamos digerir o llevarlo a nuestro interior esté fundamentado con la palabra del Señor. Claro, y creo que yo ya he experimentado de manera personal de que si veo una sola persona y hace un error o comete un error, enseguida yo digo, ¿cómo puede cometer ese error o Sí, lo demás? no idealizarlas. Exacto, entonces cuando pasa eso, creo que el Señor tiene que tomar mi cerebro y decir, el único perfecto soy yo, Así como es. cualquiera puede cometer un error. Entonces es como complicado como jóvenes que idealicemos, como estabas diciendo, a una persona porque cualquiera se puede equivocar, cualquiera puede tomar Sí. un error, cometer un error, pudo tener un mal día, porque no somos perfectos. Pero ahí creo que es donde entra la paz que nos da el Señor, Amén. el discernimiento, la paciencia, porque creo que es uno de los dotes que no tengo, pero como juventud creo que es lo que más debemos pedir más si somos cristianos, Claro que porque los comentarios son sí. hermosos. Tremendo, sí, tremendo. Por eso me gustaría saber qué significa para ti ser líder cristiana en esta generación y cómo podemos demostrarlo día a día. Ay, bueno. Algo que mencionó también mucho es el tema de practicar la presencia de Dios. O sea, y yo creo que es muy importante el hecho de hacer conciencia de que el Espíritu Santo siempre está con nosotros. O sea, el Espíritu Santo no está contigo únicamente en el momento en el que estás orando en tu habitación. El Espíritu Santo está contigo cuando estás en el trabajo, cuando estás estudiando, en medio de una discusión. El Espíritu Santo está contigo cuando Amén. duermes. Y esto hace que cuando ya tú practicas la presencia de Dios y eres intencional en decir, bueno, aquí estoy limándome las uñas, pero el Espíritu Santo está conmigo. El limarte las uñas ya se convierte en algo diferente desde el momento en que tú eres consciente de que el Espíritu Santo está ahí contigo mientras te estás limando las Amén. uñas. Entonces eso hace que todo lo demás sea transformado. Incluso te ayuda a verdaderamente evaluar como malas actitudes, malos pensamientos, pecados, que a veces como por esa falta de conciencia de que el Espíritu Santo está con nosotros, creemos que como que, ay, Dios no va a saber o Dios no se va a enterar, pero Él siempre nos está viendo. Claro. Y el hacer conciencia de eso, creo que lo que provoca o el fruto de eso es reflejarlo en absolutamente todo. Y yo trato en lo posible de que lo que muestre en redes sea lo que yo viva. Y es difícil, no es fácil, pero creo que cuando está el amor de Jesús de por medio, es posible hacerlo. Sí, y creo que lo más difícil es eso, mostrarlo día a día. Sí. Eso lo estábamos hablando ahora, por ejemplo, si tengo un mal día, ¿cómo reflejo a Cristo? La paciencia que puedo tener hacia las demás personas y cómo puedo mostrar mi corazón día a día. Pero me encanta esa parte de, por ejemplo, ya no me voy a limar las uñas de manera Sí, claro, sí, total. Ya va a ser completamente diferente. La convención pasada hubo uno de los conferencistas que decía que en cada momento tenemos que estar en la presencia de Dios. Él decía que cuando estaba en silencio, él estaba hablando en lenguas. Él estaba así sentado y a veces en el área de protocolo, porque a veces me tocaba en el área de protocolo, yo lo veía sentado y no decía nada y se quedaba así quieto. Y después nos manifestó que en ese momento hablaba con Dios. Así era, mi mamá también es así, como que ella está orando, y como que Señor, Dios, y de repente se queda callada y con los ojos cerrados, hasta que me la pillé, y yo le dije, tú oras mentalmente, ¿verdad? Y me dijo, sí, porque hay cosas que deben ser como así, bueno, eso Por es otro inercia. tema. No por inercia, pero como que el enemigo también escucha. Claro. Entonces, hay estrategias que el Señor nos va entregando, pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema que haremos Sí, en otro sí. podcast, quién sabe, en Barranquilla. Bueno, sí, también. Tenemos que visitar. Total, por favor. Me gustaría también saber cómo podemos incluir a Dios en todas las áreas de nuestra vida, desde la espiritualidad, obviamente,
hasta lo cotidiano, que creo que es lo que se nos hace más complicado como jóvenes, en el trabajo, en la escuela, Sí. en emprendimientos, que creo que es una de las cosas más difíciles, apartar el diezmo, con una oferta de trabajo. ¿Cómo podemos reflejar siempre a Cristo de esa Bueno, manera? precisamente con lo que hablaba ahorita de practicar la presencia del Señor, cuando hacemos conciencia, lo vamos a reflejar. Lo vamos a reflejar porque eres consciente de que Él está contigo y por cuanto Él está contigo, sencillamente es como que fluye. O sea, Automático. por sus frutos os conoceréis, dice la palabra. Amén. Entonces, nuestros frutos hablan de lo que hay en nuestro corazón, de lo que hay en nuestra mente, de tus pensamientos, de tus intenciones, de todo. Sí. Creo que hoy vamos a evaluar nuestros frutos, a ver cómo están. Total, total. A meternos en intimidad con los frutos, y los jóvenes, me incluyo, siendo joven, me falta desarrollar esos frutos. Paciencia la tengo que desarrollar. Amor al prójimo, siempre le he dicho al Señor, Señor, ayúdame a amar al prójimo porque a veces no se deja. Pero es que es increíble, pero digo, y creo que me identifico un poquito con tu mamá, cuando a veces estoy como muy estresada y yo le digo, Señor, a veces, como te estaba diciendo, como estoy en pos de graduarme para fonoaudiología, a veces tengo un paciente muy difícil y estoy, Señor, sánalo, porque está muy difícil, o ayúdame, o obviamente y creo que tú me entiendes un poco porque también estás en el área de la salud, cuando vemos un paciente muy crítico, y pues mi ética obviamente no es orar por él o lo demás, pero imagínate ver un neonato chiquito, Sí, total. a punto de tener dificultades o lo demás, y que mi instinto es obviamente, Señor, dale paz. Sí, Y yo sí, ahí sí. mentalmente Ajá. haciéndole sus terapias, pero obviamente orando por él. Y creo que también son acciones pequeñas que podemos hacer, Claro que sí. y reflejamos el fruto del Amén. Señor. Me gustaría saber si alguna vez has tenido una experiencia fuera de lo común, o sea, fuera de la parte espiritual, que te haya transformado, que tú dices, aquí Dios se movió de una manera ¿y cómo se pudo mover en esta área? Ajá. Bueno, yo, como siempre lo digo, mi mejor amigo es el Espíritu Santo y yo siempre lo meto en todo lo que hago, por mínimo que sea o por tonto que sea, siempre es como Espíritu Santo. Y recuerdo que en un tiempo donde tuve como una crisis de fe, yo dudaba mucho como de las cosas que Dios me revelaba porque a veces son muy locas, o sea, a veces son cosas que no entran como dentro de la lógica. Y yo decía como, Señor, ¿será que yo te entiendo mal? ¿Será que es imaginación mía? ¿De verdad? ¿Será que tú me hablaste de esto? Y recuerdo que un día, en medio de esas preguntas y demás, yo me levanté y me faltaba un arete. Entonces yo me levanté, me faltó el arete y yo, anda, y ahora mi arete, ¿qué se hizo? Revisé la cama y no aparecía el arete, en fin. Me puse a orar y bueno, estaba orando y por todo lo demás, y dentro de esa oración yo dije como, bueno, Espíritu Santo, muéstrame dónde está el arete. Y bueno, estaba orando, luego empecé a orar por otra cosa y de repente se viene a mi mente una imagen que claramente fue una revelación, pero yo vi cómo me estaba bañando y el arete caía a la ducha. Bueno, yo dije como, bueno, de pronto es dentro de mi preocupación por saber dónde está el arete, me imaginé eso. Claro. En ese momento vuelvo y digo, no sabía que era una revelación del Señor. Y luego yo termino de orar, me voy a bañar y cuando me estoy bañando, efectivamente pasó tal cual. Tal cual como el Señor me lo mostró, el arete se me cayó en la ducha. Y ahí yo dije como, ay Señor, aquí estás tú confirmándome de que las cosas que tú me muestras sí son reales. Entonces fue algo como tan tonto, se me había perdido un arete, pero el Señor lo usó para hablarme. Claro, y creo que son esas cosas sencillas donde uno se ríe, pero también dice, ¿cómo no puedo creer en lo soberano y lo grande que puede ser el Señor? Yo, en lo personal, creo que me di cuenta de eso cuando leo la Biblia. Cuando comienzo a leer la Biblia, digo, wow, qué padre tan genial tengo yo. O sea, yo en serio sigo a este gran Señor, porque a veces yo siempre pues trato de decirle Señor, pero obviamente me quiero referir a Él como mi papá. Y siempre que puedo le digo, Señor, en serio, tú eres tan inmenso y me das el poder de poder respirar a mí, que siempre estoy equivocándome, que a veces me quejo, que a veces digo, tú debes de eres real. Y cuando leo la Biblia, creo que ahí es la importancia de leer la Biblia. Cuando veo lo grande que es, que puedo respirar por Él, que puedo caminar por Él, digo verdaderamente que seguir a Cristo es la mejor decisión. Así es. Porque, ¿para qué buscarle tanta explicación si Él todo lo puede explicar por medio de su palabra? Amén.
Entonces me gustaría como conectando todas esas experiencias y lo demás, ya que eres la influencer de ahora, que nos encanta y creo que nos motiva mucho como jóvenes a hablar más de Jesús por medio de nuestras redes sociales, a, así sea subir un video en la iglesia, que creo que a muchas personas hasta les da pena subir un video en la iglesia, pero verte tan joven me sorprendió que tuvieras 21 años. Yo dije, Dios. Bueno, el miércoles cumple 22. Uy, vamos para Barranquilla todo el equipo de Cincelejo a celebrar la pachanga de Sí, Cecia. sí, sí. ¿Qué va a hacer Cecia para su No, cumpleaños? seguramente comer con mi familia. Sí. Bueno, excelente. Sí, Ahí sí. nos vamos a unir los de Cincelejo. Claro que sí. Bueno, me gustaría saber cómo podemos usar las redes sociales como una plataforma para hablar de Jesús, pero que no sea de una manera como superficial, sino que, y que dejemos todo ego, sino que podamos hacerlo de manera genuina Ok. y que podamos reflejarlo a Él como es, como el Señor, como mi papá, como mi amigo, Sí. como todas sus facetas, por decirlo así, pero de una manera completamente genuina. Bueno, ok, lo primero es preguntarle al Señor si en verdad Él quiere usarte a través de las redes sociales, Ok. porque aunque ahora eso esté de moda, no quiere decir que todos estemos llamados a eso. Evidentemente, pues yo creo que ya el Señor ha sido muy claro y si tengo dudas hoy por hoy, no sé, sería muy Hoy tonta. se te confirma. Pero yo sé que Dios me ha delegado una responsabilidad en cuanto a redes sociales, entonces lo primero es preguntarle si es su voluntad o no. Ok. Luego de eso, evaluar cuáles son tus intenciones frente a eso, si en verdad quieres que Dios se glorifique o simplemente quieres fama, quieres números, quieres reconocimiento, porque es muy peligroso. Y además de eso, que no necesariamente para reflejar a Jesús en tus redes sociales quiere decir que tengas que subir videos hablando, predicando, o tienes que, no sé, poner versículos bíblicos y cosas así. Puedes hacerlo desde el momento en que no subas una historia con música secular. Desde ese momento ya tú estás reflejando a Jesús. Desde el momento en que filtras muy bien qué es lo que publicas en tus redes sociales, fotos, no sé, muy exhibicionistas para nosotras las mujeres, o ver con quién subes fotos también, con las personas con las que andan. Ya desde ahí estás reflejando a Jesús. No necesariamente tiene que ser un video con una reflexión, sino Claro. desde algo mínimo como eso. Claro, creo que ahí pasa o como, ¿cómo decirlo? De quién nos rodeamos, Sí. qué escuchamos, cómo nos comunicamos, qué leemos, porque muchas veces he visto a personas que a mí me gusta leer, pero entonces vamos a ver qué lees. Y yo digo, Dios mío, eso es peor que una película. Entonces, a veces como que metemos en una cajita, estoy haciendo algo bueno, estoy cantando, estoy bailando, lo demás, pero ¿qué estamos haciendo? Sí. Discúlpame, ¿qué estamos haciendo para mejorar eso? Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, conectarlo con mi grupo de amigos. Nosotros nos llamamos el Team, supuestamente, pero tratamos de mostrar a Jesús por medio de las redes sociales, pero como con una amistad con propósito. Nos dimos cuenta que muchas amistades eran solamente como hablar, voy a salir y lo demás, pero queríamos también mostrar que puedes tener amistades que oran, puedes tener amistades que leen la palabra, puedes tener amistades que reflejan a Cristo. Y nos dimos cuenta que muchas personas se comenzaron a acercar a nosotros para pedirnos consejos, Ok. para que oráramos por ellas o para que tan siquiera liberarse de algún peso que tenían. Y decía, solamente subimos un video, solamente nos hacemos llamar así o comenzamos a orar en las reuniones y lo demás. Pero no sabíamos el impacto que estábamos causando en muchas personas. Y creo que cuando comienzas a hacer ese tipo de acciones pequeñas, como que todos los de tu alrededor cambian el chip. Sí. No sé si tienes así como un grupo de amigos donde también reflejas a Cristo o una historia que cambiara, que subiste, le impactó tanto a una persona que cambió de pronto su perspectiva, lo ayudó a conectarse más con Dios. Sí, como te digo, yo creo que a veces las mínimas cosas nunca imaginamos qué tan trascendentales pueden llegar a ser, pero el Señor sí. Entonces, por eso siempre tratar de ser obedientes a la voz del Espíritu Santo, porque aunque parezca tonto una instrucción que Él te dé, Él sabe por qué te la está dando. Y al ser obedientes también nos ahorramos muchas cosas. Sí, yo creo que de eso parte todo, y más cuando estamos en esta edad, creo, y más si es adolescente, preadolescente. También trabajo con ese grupo de personas y la identidad es una de las cosas que está como Sí. más débil y no me puedo quejar porque yo también a esa edad, la identidad mía no sabía ni qué quería, no sé ni qué quería hacer de verdad. Te dije que quiero ser fonoaudióloga, obviamente, ejercer mi carrera, pero
esa no fue mi primera decisión, obviamente, y esa falta de identidad solamente Cristo nos puede ayudar a comprenderlo. Amén. Y estoy segura, por ejemplo, de mi iglesia, que es donde estamos, Centro Familiar Cristiano, que nuestro pastor Mauricio se encarga mucho de eso, de recordarnos la identidad por las generaciones. Y siento que el hecho de también estar en una iglesia, congregándote o ver contenido de lo demás, también tiene que buscar a que esa identidad se refuerce en ti. Por último, para esta pregunta que creo que nos ayudaría demasiado a todos, ¿qué prácticas te ayudan a mantener tu vida espiritual saludable en medio de tantas distracciones? La disciplina, definitivamente la disciplina, que no es fácil, pero yo siempre digo, cuando tú eres consciente de que necesitas hacer algo por tu salud, tú lo haces aunque quieras o no quieras. Es como ir al gimnasio. Tú vas al gimnasio o haces actividad física porque sabes que necesitas hacerlo, aunque tengas ganas o no tengas ganas. Entonces, cuando sabemos que necesitamos estar cerca del Señor, pues lo hacemos aunque queramos o no queramos porque somos conscientes de eso. Claro. ¿Y qué te ayuda a ti a ser un poco más disciplinada y no posponer tanto las cosas? No sé, yo creo que pedirle al Señor que me enamorara de Él. Tú le pides al Espíritu Santo que te enamore y haces ameno tu tiempo con Él. Si te gusta el café, pues que en tu tiempo devocional tengas un café. Okay. Si te gusta tomar apuntes, pues cómprate una agenda linda, cómprate plumones lindos. Si te gusta, no sé, hacer tarjetas, pues hazlas. O sea, haz que tu tiempo con el Señor sea algo ameno y que no sea algo aburrido. Claro. Bueno, creo que hoy aprendimos demasiado. Aprendimos, creo que desde redes sociales, cómo compartirla también. Aprendimos, a mí me encantó la parte de cómo ser más auténticos de pronto en mi forma de ser, en mi forma de actuar. Creo que el Espíritu Santo va a ser más mi amigo. Creo que lo estoy dejando a un lado. Claro que sí. Vamos a quitarle el mejor amigo a Cecia. Mentira. Te lo comparto. ¿Vieron? ¡Qué amable! Entonces, creo que fue genial que puedan, pues, fortalecer esas áreas, y son preguntas que creo que nos hacemos los jóvenes día a día, y nos encanta que de pronto una persona de nuestra misma edad, una persona hasta más joven que nosotros, nos pueda ayudar a fortalecer esas áreas, y creo que nos alegra el hecho de que el Señor te pueda tomar como instrumentos para llenarnos de pronto o llevarnos ese mensaje, y es impactante para todos los jóvenes, y creo que uno no dimensiona lo que hace, pero yo siento que hasta tu edad y como te veo, no has dimensionado lo que el Señor está haciendo contigo y cómo nos puedes impactar por medio de una historia. Porque yo me he reído en una historia, de pronto el Señor me ha hablado de una historia o me ha recordado que tengo que hacer mi devocional por medio de un video tuyo. Entonces me encanta el hecho de que puedas estar fortaleciendo eso y de que el impacto que estás haciendo en las personas es grande, y no tanto en las personas, sino en las generaciones. Amén. Que necesitan un referente, necesitan una persona que influya demasiado, y que el Señor te use. Nos alegra tanto a todas las personas que trabajamos con generaciones, porque sabemos que el trabajo va a ser increíble, y nos encanta el hecho de que nos acompañaras aquí, que seas la que inauguró este set de los episodios de los podcasts de R21. Nos gustaría que dijeras cómo te pueden encontrar por medio de redes sociales. Ok, bueno, en mis redes sociales aparezco como Cecia Ríos, con doble S al final del Ríos, C-E-S-I-A Ríos. Ok, sencillito. Sí, mi nombre no es muy común, así que ahí la que le salga. Excelente. Bueno, Cecia, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Por invitarme. Nos encantó tenerte aquí. En realidad me voy súper nutrida, y sé que todos los que escuchen este podcast los va a bendecir de manera increíble. Nos encanta que nos acompañara. Esperamos que te encante Sincelejo. Claro que sí. Que comieras sabroso desde principio a fin, y de que tu vida sea completamente bendecida, y que el Señor te siga utilizando de manera sobrenatural, y tenerte aquí más seguido, porque las puertas de CFC siempre van a estar abiertas, y de R21 para verte. Gracias. Entonces, muchas gracias a todos los que nos escuchan hoy. Si pueden, inviten a que vean este podcast, que va a nutrir de manera sobrenatural su vida, que siento que les puede llamar a tener compromiso, disciplina con el Señor, y a manejar mejor sus redes sociales, a compartir cosas que los nutran y que sea de bendición para sus vidas. Así que nos vemos en nuestro próximo episodio de
el podcast R21 con un súper invitado que no te puedes perder.